Como os dije el domingo pasado, hoy quería compartir acerca de nuestras formas de orar y muy concretamente de la forma que tenemos de orar los evangélicos decretando. Y yo sé que esto es una controversia grande, ¿no?, dentro del panorama evangélico. Y por eso quiero añadirlo, comenzar un poco con mi propio testimonio acerca de esta forma de decretar, ¿no? Algo que estableció la Reforma fue la palabra de Dios como única fuente de autoridad para nuestra vida, para nuestra conducta y nuestras prácticas o formas, desechando otro tipo de fuentes como la tradición, las costumbres o las experiencias personales. Quiero antes leer un texto que se encuentra, en 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, ese. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, dice Pedro, a los que ha dirigido esta carta, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está estableciendo que la palabra profética más segura, más que la de cualquier profeta que pueda estar visitando nuestra iglesia, que la de cualquier pastor, la de cualquier apóstol que pueda estar predicando en internet o que pueda estar enseñando en los mejores institutos y facultades bíblicas. Más que todo eso, la palabra más segura es la Escritura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Debemos estar atentos a la palabra, para que como antorcha nos alumbre. Y dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, nada de lo que viene aquí, en la palabra de Dios, lo podemos interpretar como yo quiera. De forma privada, como yo quiera. Bueno, yo lo interpreto así, tú lo interpretas de otra manera. Para ello, hay una asignatura que los pastores damos en el seminario que se llama hermenéutica. Es una palabra muy rara, es hermenéutica, pero en realidad es la ciencia o la rama, ¿cómo diría yo? La forma en la que se deben de interpretar las Escrituras correctamente. La hermenéutica es el estudio de las reglas de interpretación. La hermenéutica lo que recoge son las reglas de interpretación de la Escritura. Y ahí hay muchas que algunos conocéis. Pues hay que entender primero las palabras, el significado de las palabras, luego el versículo en el que están esas palabras, después el contexto en el que está ese versículo, contexto más inmediato, que son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Y luego un contexto más amplio, que es el propio capítulo o el propio libro donde se encuentra ese versículo. Y luego más amplio todavía es los otros libros de la Escritura que tratan este tema o tratan estas cuestiones. Ver también qué dice. De tal manera que todos reconocemos que cuando leemos la Biblia hay veces que llegamos a textos que son difíciles de entender, que es lo que en hermenéutica se llama textos oscuros, es decir, no hay una interpretación fácil aplicando todos estos reglas de interpretación
que nos pueda dar luz sobre lo que significa ese texto. Ahora me acuerdo así ahora de corrida de uno, que es en el Éxodo 4, creo que es cuando dice la Escritura que Dios quiso matar a Moisés, ¿no? Lo leemos y nos quedamos ahí. Bueno, pues esta regla de hermenéutica dice que los textos oscuros se interpretan por otros textos que traten la misma cuestión donde estén más claros. Es decir, que la Biblia se interpreta a sí mismo. No, yo puedo decir, pues esto puedo dar mi opinión, puedo hacer lo que yo llamo una biblioficción, es decir, imaginarme lo que ahí el autor quiere decir, y a veces, para poner un ejemplo, puede ser válido para que se entienda mejor, pero no a la hora de extraer o sacar una doctrina o una enseñanza que tú vas a enseñar a la iglesia. La Biblia se interpreta la Biblia no es de interpretación privada. Y luego tienes que ver también qué opinan otras personas, otras iglesias, otras denominaciones sobre ese mismo texto, de tal manera que haya una concordancia, que haya un acuerdo, que haya una línea común de interpretación. Ya hablaremos de lo que es la hermenéutica. La hermenéutica, en el terreno práctico, llegamos a lo que es la exégesis, que es extraer de la Escritura la enseñanza. Pero está lo contrario, que es la eisegesis, que es meter lo que yo pienso a la Escritura. Eso no es correcto. La exégesis sí, de ahí viene la palabra exégeta, que son los que estudian, todo eso. Yo no soy ningún experto, ni en lo uno ni en lo otro. Se llaman, lo que sabe el pastor. No. Yo di esa asignatura y por tanto son cosas que tengo aquí, pero no me he especializado en la interpretación, aunque me apasiona estudiar los textos. Pero la exégesis es extraer de la Escritura la enseñanza. Lo contrario no es correcto. No podemos llevar un pensamiento que yo tengo a un texto y buscar los textos para ver con cuál me cuadra y decir, mira, esto es como yo pienso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las enseñanzas, las formas, las maneras, tenemos desde la Reforma que estableció la Biblia como única fuente para extraer nuestras enseñanzas y nuestras formas de hacer las cosas. Como dije, yo no sé si en nuestros días como iglesias evangélicas estamos dispuestos a repasar y a confrontar las enseñanzas y prácticas acumuladas en estos casi ya 500 y pico años desde la Reforma protestante, que hizo que se separase parte de la iglesia de lo que era la iglesia católica porque no estaba de acuerdo básicamente con el cobro de indulgencias, porque a la luz de la Escritura pues no era correcto, no era una práctica correcta. Ni el cobro de indulgencias, ni las oraciones a los santos, ni las atribuciones que se le daban a María, una serie de dogmas católicos que a la luz de la Escritura Lutero dijo esto no es correcto. Y hizo una revisión de todas esas tradiciones, hizo una revisión de todas esas enseñanzas y ahí surge la Reforma Protestante en el 1500. Yo no sé si ahora las iglesias estamos dispuestas a ir con la misma libertad a examinar nuestras formas, nuestras liturgias y nuestras maneras como entonces lo hizo la Reforma. Hace ya casi más de 10 años coincidieron, y aquí entra mi testimonio, coincidieron la pérdida de la madre de un hermano de la iglesia, más la propia pérdida o fallecimiento de una hermana ya también de la iglesia, que si bien eran unas muertes que más o menos todos esperábamos porque eran ya de edad avanzada, coincidió también con el fallecimiento de un hermano joven de mi edad, algo más joven que yo. Era mi mano derecha en la iglesia, mi segundo. Conocía la visión que yo tenía para la iglesia, sabía cómo yo pensaba, sabía la idea que yo tenía para proyectar a la iglesia. Era mi apoyo, me sostenía las manos, era un hermano muy querido para mí, a pesar, y lo tengo que decir porque le honra a él también, que tuvimos un desacuerdo, una opinión distinta sobre un asunto
y yo tuve que, como pastor, a pesar de que era mi segundo, a pesar de que era la persona que yo me entendía a la perfección, trabajaba conmigo de maravilla, no fueron problemas doctrinales, no fueron problemas de este tipo de enseñanzas que yo voy a hablar, pero por otros motivos tuve que ponerlo en disciplina y esto hizo que el hermano saliera de la iglesia. No aceptó la disciplina y dejó la iglesia él, su esposa y sus hijos. A su esposa la conocéis porque aunque él ya falleció, su esposa al principio venía aquí a dar clase a los pequeños, a la hermana Amparo, muy revoltosa, muy chiquitaja, muy revoltosa, muy sincera, tan sincera que a veces hacía daño, pero amamos a cada uno con sus defectos y Dios los irá puliendo, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Pero es una hermana muy querida, todavía está con nosotros en la iglesia de Aranjuez, pero salió toda la familia. A los 4 años de salir, el hermano vuelve a la iglesia y me dice si se puede incorporar a la iglesia, que yo sabía de dónde había estado, en qué iglesia se había estado, porque cuando vas a otra iglesia, alguien que ha estado trabajando contigo, pues los pastores te llaman, oye, tengo aquí al hermano, dice que ya no está con vosotros, ¿hay algún problema que esté con nosotros? No, no hay ningún problema, ha sucedido esto, pero recíbele, habla con él, y si le puedes ayudar, si le puedes hacer entender que hay actitudes que no puede mantener, en fin, pues, pero yo nunca llamo a alguien para decirle no le abras la puerta, ciérrasela, no le dejes que vaya. No, quizás conmigo no, en aquel momento no aceptó la corrección, pero puede ser que otro hermano en otra iglesia le pueda hacer volver a lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios. El caso es que el hermano, después de 4 años, volvió a la iglesia, me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? ¿Te importa que haya un hermano de Filadelfia, un hermano de la iglesia gitana de Aranjuez, que era muy amigo de los dos, esté de testigo? Digo, no hay ningún problema. Dice, si quieres tú aportar otro testigo, no, el hermano vale, el hermano de Filadelfia es un hermano en la fe, me vale, no tengo por qué aportar a ninguno más. Total que el hermano, tuvimos esa reunión y el hermano me dice, ¿puedo volver a la iglesia? Quiero pedirte perdón por cómo salí, por las palabras que dije en aquel momento, por cómo me he comportado en estos 4 años, pero me gustaría volver a la iglesia con mi familia. ¿Hay algún problema en que vuelva? Y yo le dije, no hay ninguno, la iglesia está abierta, puedes volver cuando quieras. Dice, de momento no quiero ser miembro de iglesia, pero quiero acudir, quiero congregarme en esta iglesia. Yo dije, no hay ningún problema, digo, hasta donde tú quieras. Si quieres venir como visitante, como asistente, no tengo ningún problema. Y si quieres volver a ser miembro de iglesia, no tengo ningún problema en decírselo a la asamblea, al consejo de iglesia y iniciar el proceso para que vuelvas a ser miembro otra vez. No, eso de momento no. Digo, bueno, hasta donde tú quieras. Yo no te voy a obligar, no te voy a empujar, pero tampoco te voy a frenar si quisieras llegar. Es más, yo le dije, mi deseo es que vuelvas al lugar donde estabas, cuando te fuiste. Es decir, y ese lugar era, después de mí, el segundo en la iglesia. Bueno, yo el primero como pastor y él iba detrás. O sea, después de mí el segundo, no, después de mí el primero, ¿vale? Para que le sitúen en ese contexto, porque quiero que entiendan este contexto. Y yo le dije, hasta donde tú quieras. Mi deseo es que una restauración de una persona es volver a la misma posición en la que estaba antes. No solamente incorporarte a la iglesia para que vengas o ser miembro, sino que vuelvas al lugar en el que estaba. El hermano se incorporó y al poco tiempo le detectaron un cáncer de pulmón. Enseguida le dio duro, se deterioró. Eso, gracias que les tengo a ustedes. Muy rápidamente. Y el hermano se incorporó, el hermano tenía una preocupación, bueno, ¿qué va a pensar la iglesia cuando me incorpore? Que no te preocupes, yo me encargo de la iglesia si ve que yo no tengo ningún problema, la iglesia no te va a poner ningún problema. Y efectivamente la primera vez que fue al culto, pues la gente me miraba a mí como diciendo, ¿qué pasa aquí? Este puede estar aquí, no puede estar aquí, ¿no? Y yo, cuando vieron que yo al acabar la reunión, el culto, la predicación, estuve charlando con él, hablando con él, con su esposa, con sus hijos, pues lo recibieron de la forma más normal, como no podía ser de otra manera. Para eso, años de enseñar a hacer lo correcto a la iglesia, para que la iglesia se comporte así, ¿no? Pero, bueno, al cabo de incorporarse nuevamente a la iglesia, como les digo, se le detectó un cáncer muy, muy agresivo. El hermano se fue incorporando y yo ya conté con él
porque yo estaba pendiente de él para que él pudiera compartir la palabra, pudiera predicar y compartir la palabra un domingo. Pero el cáncer avanzó tan deprisa que, aunque ya estaba planificado y él sabía que ya iba a predicar ese domingo, no pudo predicar. Tuvo que ingresar rápidamente en el hospital y empezó todo el proceso de paliativos prácticamente, porque ni quimio ni radio podían con el cáncer. ¿Por qué les digo esto? Porque se juntó esa pérdida del hermano, que al final no pudo compartir la palabra, con estos dos fallecimientos. Y, como he dicho, coincidieron también con el fallecimiento del hermano Bernardo. Y la forma en la que, pero a mí me llamó la atención, la forma en la que el hermano preparó, desde su ingreso en el hospital, preparó para afrontar su muerte. Me llamó la atención cómo el hermano fue preparando el desenlace final, poniendo en orden su casa, cambiando las cosas de nombre a su mujer, el coche, los seguros, todo ese papeleo que luego cuando alguien fallece es todo un engorro. Él lo fue preparando desde que ingresó desde el hospital. Le decía a su esposa: vete a cambiar de nombre, toma el DNI, te hago esta autorización para que cambies las cosas en el banco. En fin, todo ese tipo que cuando te pilla la pérdida no sabes ni por dónde te andas y dices, y lo que necesitas es irte por ahí un tiempo y descansar. Y bueno, pues él lo preparó justo todo antes para que su esposa no tuviese esas dificultades. Pero no solamente en las cuestiones materiales o en las cuestiones técnicas, sino que preparó su muerte de una forma muy, muy personal. Y esto me hizo repasar, a su muerte después, me hizo repasar nuestras costumbres, nuestras formas y nuestras enseñanzas referentes a la oración, que si bien yo no las consideraba apropiadas, hasta ese momento no me había planteado el estudiarlas a fondo y el considerarlas como no convenientes y lícitas en nuestra liturgia como iglesia. En mi desesperación porque el hermano Bernardo siguiera viviendo a pesar del brutal cáncer que tenía y que lo iba consumiendo, en mis oraciones reprendía, decretaba, declaraba, proclamando, atando y desatando para volver a atar otra vez luego todo espíritu, todo demonio, toda enfermedad, todo bicho, toda bacteria, habidas y por haber. Todo lo que se podía hacer en aquella época estaba de moda, yo lo hacía y lo repetía. Declaraba, decretaba, ataba, desataba, cancelaba, todo lo que os imagináis y que está en nuestro vocabulario evangélico, yo en aquella época clamaba con desesperación por mi hermano. Así que te entiendo si tú también lo has hecho o lo haces, y te entiendo. Y lo hacía rebelándome, no sé si de forma consciente o inconsciente, contra lo que el propio hermano Bernardo me indicaba. Y es que él me decía, cuando yo terminaba de hacer todo esto, de orar de esta manera, de hacer todas estas oraciones, él terminaba, casi ya los últimos días, casi sin voz, me decía, sí, pero que sea la voluntad de Dios. Después de la muerte del hermano y después del dolor inicial por su pérdida, lejos de enfadarme con Dios, si algo he aprendido en mis 62 años de vida es que enfadarte con Dios no. Te puedes enfadar, pero no tiene cuenta. Lejos de enfadarme con Dios, su muerte me hizo replantearme algunas enseñanzas, costumbres y formas que tenemos a la hora de orar, y que considero que no son correctas a la luz de las Escrituras, porque como inicié, la Escritura no es de interpretación privada.
hay 3 enseñanzas con relación a la oración que creo que debemos reconsiderar a la luz de las Escrituras y que son el decretar, el atar y desatar y el uso que hacemos, y no te me asustes, de la sangre de Cristo que tantas veces usamos en nuestras oraciones. Y dirás, pastor, me estás haciendo temblar la silla. Bueno, mi intención es que al menos te detengas a ir a las Escrituras y estudiar. Yo no quiero que tú te tragues lo que yo hoy te estoy explicando o dando como enseñanza desde este púlpito. No es esa mi intención. Mi intención es que tú cojas los textos en los cuales tú crees que tu forma de orar es correcta, como yo hice. Yo cogí mi forma de orar y dije, voy a ir a la Escritura a buscar si es correcta. Y mi reto es conseguir en ti que de forma libre y sin prejuicios, sin una idea preconcebida ya en tu mente, vayas a las Escrituras y busques si tu forma de orar es correcta. Porque esa es mi labor. Mi labor es que tú vayas a las Escrituras. Tu labor no es que me sigas a mí, el líder de la iglesia. Por eso no digo que no me gusta la palabra líder. El líder de la iglesia porque te he dicho esto y tú dices amén. No. Tienes que ir como los de Berea. Tienes que escudriñar, tienes que ver si lo que yo te estoy diciendo es correcto o no. O si tu forma de orar es correcta o no. Es lo que yo hice. Y por eso he querido contar el testimonio personal. Hermanos, te está hablando alguien que ha decretado, que ha declarado, que ha atado, que ha desatado, que ha cancelado, que ha usado la sangre de Cristo para querer un mejor trabajo. Y nos parece tan espiritual cuando oramos así. Y a mí me parecía muy espiritual y yo me sentía, Señor, con cuánto poder y cuánta autoridad estoy orando. Pero también veía que mis oraciones eran estériles. Y tuve que decir, o me equivoco yo, o se equivoca la palabra, y la palabra no se equivoca. La podemos interpretar bien o mal, pero equivocarse la palabra no se equivoca. Nosotros en nuestra interpretación sí nos podemos equivocar. Por eso, aunque uno esté en una posición de autoridad, no puede manejar a su antojo las Escrituras para manejar a aquellos que confían plenamente en el liderazgo o en el pastorado de la iglesia, sino que aún así tú tienes que ir a las Escrituras y comprobar si es correcto. Sigo al final, no sé si me va a dar tiempo a todo. Bueno, ¿ese va bien? ¿Son las 12 menos 20 ahora? No. Amén, hoy Señor. Ya quisiera yo que fuesen las 12 menos 20. Bueno, seguimos, ¿vale? Como he dicho, hay tres formas que a mí me decretar, atar y desatar y la sangre de Cristo, y otras similares o parecidas que a veces están enmascaradas, no con estas palabras, pero tienen la misma intención. En algunas ocasiones, cuando yo empecé a pastorear la iglesia de Aranjuez, más avanzado, una vez que yo me reinicié, no sé si es la palabra adecuada, como los ordenadores cuando se les bloquea el sistema operativo hay que reiniciar, pues yo creo que después de ir a las Escrituras a examinar mis formas de orar, tuve que darle al reset y decir reinicio. Bueno, pues después de reiniciar, algunos hermanos en Aranjuez, ten en cuenta que la iglesia venía también de estas formas y de estas maneras. Pero ya más adelante, algunos hermanos en Aranjuez y aquí me han dicho, pastor, en esta iglesia y a usted no le he oído tomar autoridad, decretar, atar y desatar, etcétera, etcétera. Pastor, esta iglesia no tiene un equipo de intercesores o de intercesoras en guerra espiritual. Yo dije, buena pregunta, ¿verdad? Yo dije, qué buena pregunta es esta.
vamos por partes, ¿vale? Sería hipócrita, como he dicho por mi parte, decir que nunca lo he utilizado, estas formas de oración. Cuando yo llegué a la iglesia de Aranjuez, no era pastor, no era obrero, hace más de 30 años ya, estaba en pleno apogeo el tema de la guerra espiritual. Antes de continuar, yo soy ferviente en creer que estamos en guerra espiritual constantemente. Vaya por delante esto, ¿vale? Tenemos una batalla espiritual desde que salimos cada día por la puerta de nuestra casa. Estamos en continua guerra espiritual. Pero también soy consciente que el mayor enemigo en nuestra guerra espiritual somos nosotros mismos. A veces batallamos mucho con el diablo, batallamos mucho con las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes y batallamos poco con nuestra carne. Pero cada vez que yo tengo que decidir entre una cosa que está bien y una cosa que está mal, se produce en mí una batalla, una guerra que si la gano hay consecuencias espirituales y si la pierdo hay consecuencias espirituales. Si yo tengo que decidir entre hacer el bien en mi trabajo, someterme y sujetarme a mi encargado o no hacerlo, porque me cae mal, es un tío borde, yo estoy en batalla. Este tío es un borde, pero yo soy creyente. Este tío es un borde, pero yo soy creyente y estoy así. ¿Le contesto como borde o le contesto como creyente? Si yo le contesto como borde, perdí esa batalla. Perdí una batalla, no perdí la guerra, entiéndeme. Perdí esa batalla. Pero si le contesto como creyente, gané esa batalla. Si perdí esa batalla por contestarle como borde, hay consecuencias espirituales para mi vida, aunque aparentemente no las veamos. Pero si le contesto como creyente, hay consecuencias espirituales para mí, buenas en este caso también, como creyente. Y esa es la batalla. Hay otros campos de batalla también. Pero vaya por delante que yo creo en la guerra espiritual, ¿vale? Cuando llegué, como he dicho, se predicaba, se enseñaba acerca de todo esto en la iglesia de Aranjuez. Se creaban grupos de intercesores, eran unos grupos especiales, yo los llamaba de operaciones especiales de oración. Sabes que está el ejército normal, el regular, y luego están los boinas verdes, que son gente especializada en asaltos, gente especializada en secuestros, gente especializada en operaciones de alto riesgo, ¿no? Pues se tenía esa consideración de los grupos de intercesión. No eran como el resto de los mortales que estaban en la iglesia. Y yo tuve el honor de formar parte de un grupo de intercesión de estos boinas verdes arraigados ahí batallando contra los demonios. Formé parte de ese grupo de oración. Mi pastor me dijo, mira, vamos a formar, entonces estaba en auge todo aquello y se formó aquel grupo de intercesión. Nos dedicamos a orar, a ayunar, a buscar la dirección de Dios, la voluntad de Dios, a orar por cuestiones concretas, buscando que el Señor nos revelase de qué manera orar o cómo operar o cómo hacer para que obtener victoria sobre aquellas situaciones. En mi iglesia, como he dicho, estaba este grupo de intercesión y yo formaba. El pastor me dijo, forma parte, porque a mí me gustaba la oración, siempre iba a las reuniones de oración, tanto siempre que podía, si podía por la mañana, si no por la tarde, si no los sábados, pero la oración conmigo ha sido, siempre que me lo ha permitido el trabajo, siempre estaba ahí. Y el pastor lo vio y dijo, mira, para el grupo de élite. Ahí iba yo ya con mi boina verde puesta a batallar contra todo el que se pusiese delante. Tengo que decir que siempre las enseñanzas fueron muy equilibradas, aún
en guerra espiritual y aún estando de moda todo aquello. Pero el decretar, el atar, el desatar, el declarar, formaba parte de mi lenguaje de oración. Así que no les estoy hablando desde alguien que nunca ha orado de esta manera. Yo he orado de esa manera, así que no te sientas mal si tú oras de esa manera, pues yo he orado de esa manera. Todavía se me escapa algún... Decretos no, los conseguí frenar todos, pero todavía se me escapa alguna declaración. Todavía, si me habéis oído alguna vez, todavía se me escapa alguna declaración. Porque es un lenguaje que se entra muy dentro y te cuesta luego desprenderte de él, ¿no? Tengo que decir que el declarar en sí no es malo, no es ni correcto ni incorrecto, depende en el contexto en el que tú estás declarando. Y te voy a poner un ejemplo. Yo puedo declarar que mi Dios es mi proveedor y cubre todas mis necesidades. Lo puedo declarar. Jehová es mi proveedor. Mis necesidades están cubiertas en él. Yo lo puedo declarar, estoy haciendo una declaración. Ahora es distinto a que yo diga, declaro provisión sobre mi vida. ¿Puedes ver la diferencia? Por eso digo que el declarar depende en el contexto en el que uno declare, ¿está bien? O si lo que estás enmascarando es un decreto, cambias declarar por decretar por declarar, entonces tienes que examinártelo, ¿vale? Nadie se me preocupe, a ver ahora como oro el pastor me va a escuchar y me va a decir no es esa mi intención, ¿vale? Mi intención es que tú puedas ir a las Escrituras y delante de las Escrituras con el Espíritu Santo decir, Señor, estoy orando bien, ¿te agrada mi forma de orar? Si no te agrada, ayúdame a cambiar. Yo lo hice y todavía se me mete algún gazapo. Yo sé que vais a estar pendientes cuando ore. Bueno, está bien eso. A mí no me importa, ¿vale? Porque hay algo que se llama respeto a todos, aunque no pensemos igual, ¿vale? Pero yo les quiero hablar desde mi experiencia, por eso empecé y por eso les he dicho, yo he sido el mayor decretador de los que estamos aquí. Pero llegó un momento en el que circunstancias en mi entorno me hicieron plantearme si mi oración era correcta o no. Y cuando llegué a esa conclusión, pues resulta que era el pastor de la iglesia. Y tenía una iglesia que declaraba, decretaba y ataba y desataba por todos lados. Y yo dije, bueno, Señor, me pones en un compromiso, porque ¿cómo les transmito yo a la iglesia lo que yo estoy recibiendo de ti, ¿no? Pero lo hice. Y la iglesia todavía le cuesta, todavía hay alguno que está decretando, pero bueno, con paciencia y con amor entendemos que es una obra que Dios tiene que hacer y que tiene que conformar en tu corazón, ¿vale? Pero yo te voy a dar mis argumentos y luego tú los examinas con la palabra y si tú tienes los tuyos, si me los haces llegar, porque no vamos a terminar hoy, yo quiero daros los versículos en los que a veces se apoyan para este tipo de formas de orar, pero no lo vamos a ver hoy es la introducción y un poquito más, pero lo vamos a ver otro domingo porque yo quiero examinar con vosotros, poniendo ahí cada versículo, examinar el contexto anterior, el posterior y ver si realmente es correcta la interpretación que se hace o que hacemos de esos versículos, ¿vale? Por eso te digo, como yo tengo un listado, pues seguro que falta alguno más, me puedes hacer llegar los tuyos. Si yo ahora al final cuando te dé los textos ves que falta el tuyo, me lo haces llegar también. Como estaba diciendo, fui con el paso del tiempo y la experiencia y el ver el estrago que estos temas de guerra espiritual habían hecho en algunas familias que llegué a conocer, fui perdiendo este tipo de lenguaje en mis oraciones. Fui perdiendo el lenguaje, que no la fe. A veces unimos el lenguaje con la fe, y este lenguaje muestra fe, este lenguaje no muestra fe, no. Fui perdiendo el lenguaje, que no la fe en Dios, que no la fe en Jesús, que no la fe en el Espíritu Santo, que es diferente, y en el poder del Espíritu Santo para mi vida. Algunos de estos hermanos y hermanas eran muy admirados por nosotros, por cómo oraban, por cómo decretaban, por la elocuencia que tenían en sus oraciones, que hasta provocaban en nosotros una envidia sana, si puede haber una envidia sana. Esto es teológicamente también tiene su historia, ¿vale?
o ese orgullo que decimos sano, no sé, el orgullo es pecado y la envidia es pecado, pero a veces usamos el lenguaje de una forma muy benévola, ¿verdad? Pero sí, provocaba ese, decir, oh, ¿cómo ora este hermano? ¿Cómo te sentías que decía, pues cualquiera abre la boca ahora después, ¿no? Algunos años después, estos hermanos y hermanas sufrieron situaciones difíciles en su vida, contratiempos, problemas económicos, problemas familiares, pasaron por pruebas donde fueron prensados, como la aceituna, de la misma manera que Cristo fue prensado en Getsemaní. La diferencia es que no llegaron a sudar gotas de sangre por la presión, pero lo que no destilaron tampoco fue el aceite, ese símbolo del Espíritu Santo que moraba en su interior. No, tampoco destilaron esto. Lo que destilaron en la prueba fue hiel, amargura, resentimiento hacia todo su entorno familiar, de trabajo y también hacia la propia iglesia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces la guerra espiritual, la intercesión, no es un juego. No es un juego. Si tú te pones a interceder, tampoco nos hagamos muchos conceptos equivocados. Interceder es orar por una persona, orar a Dios en favor de una persona. Es decir, aquí hay una persona, una circunstancia, una vida, aquí está Dios, te pones en medio y hablas a Dios, Señor, oro, te pido por este hombre, por esta mujer, por esta circunstancia que está pasando la iglesia o por esta situación que está pasando mi familia. Y clama, no estás pidiendo por ti, sino que estás intercediendo por alguien. Es interceder. La intercesión y la oración, hermanos, es lo mismo. Lo que pasa es que a veces en la oración nos centramos más en nuestras necesidades y nuestras peticiones y la intercesión va más ligado a por otros, por otras causas, por otros hermanos, por otras hermanas. Intercedemos, nos ponemos en medio, clamamos a Dios por tal o por cual situación o por tal o por cual hermano. Pero nadie piense que se ayuna, porque a veces algo que tiene la oración es que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, y el ayuno lo que te va a acercar es a Dios, te va a llenar más de su presencia y vas a pedirle al Señor que te muestre su voluntad, para que tú a la hora de interceder y de orar, ores conforme a su voluntad. ¿Me entiendes? Eso es interceder, ¿no? Pero si tú tienes rendijas y te pones a orar de forma inadecuada o incorrecta, lo que le está dando pie al enemigo es para que diga, ven aquí, amiguete. Y en este grupo había grietas en las familias, grietas en el testimonio de los hermanos. Algo que a mí me llamó la atención, y te vuelvo a decir, yo estaba en el grupo, ¿eh? No te estoy hablando desde alguien que lo ve desde fuera, no, sino alguien que estaba dentro. Pero yo veía que de aquel grupo de intercesión, los únicos que estaban en la oración, que no era de intercesión, sino la oración general para el resto de la iglesia, del resto de los mortales que no pertenecían a ese grupo de élite de los boinas verdes, pues no iban a esas oraciones. Ni iban los miércoles por la mañana, ni iban los miércoles por la tarde, ni iban los sábados por la mañana. Solo iban los martes a la tarde, que era cuando nos juntábamos el grupo especial de intercesión. Pero al resto de oración no iba. Yo digo, pues vaya, aquí algo no me cuadra. Si tienes carga por la oración. Y había grietas, hermanos. Te puedo decir que de ese grupo solo yo estoy, no en la iglesia, en el Señor. Y me entristece, porque son gente muy querida para mí. Pero algunos se separaron, las familias, se separaron los matrimonios. Algunos están en el País Vasco y otros están en Sevilla, pero no están en la iglesia, no están en el Señor. Yo espero que personalmente tengan su relación, pero salieron tan heridos, salieron tan derrotados, que no están en el Señor ahora mismo. Solo yo estoy en el Señor. Pero lo entiendo, porque aquel grupo que empezaba a buscar la voluntad de Dios terminó encontrando no la voluntad de Dios, sino los pecados de todo el mundo. Uno hablaba en lenguas, el otro interpretaba, el fulanito está no sé qué. Y yo dije, no me gusta. Y yo dije, me salgo del grupo. Pastor, no cuente conmigo ya.
para el grupo de intercesión. No, yo vengo a la oración por la mañanita, por la tarde, los sábados, pero sáqueme de este grupo, no quiero estar el pastor. Se criticaba al pastor, a la mujer del pastor, a los hijos del pastor, de los ancianos, del profesor, del que predicaba, aquello envuelto en sí, en vamos a orar y bendecir a los hermanos para que... No. Dije, me salgo de aquí. Yo no sé si eso me libró de la masacre que el diablo hizo ahí en ese grupo. Y digo el diablo porque fue el diablo el que lo hizo. Porque yo sí creo que el diablo interviene. Y sí creo que hay que batallar contra él. Pero el corazón, ¿sabéis lo que Jesús es cuando estaba, antes de ser apresado, dijo? El príncipe de este mundo viene a mí, pero él nada va a encontrar en mí. Qué bueno que cuando vamos a orar, el diablo no pueda encontrar nada en nosotros. Que no diga, que te vi. Porque si no, sacará partido. Con Jesús no pudo, porque él era puro, sin pecado, sin mancha. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Continúo, a ver si me da tiempo a acabar, por lo menos. Ahora es la 1, ¿no? Vale. ¿Qué hicimos mal? Pues no lo sé. No lo sé, pero todo eso me hizo reconsiderar si nuestras formas de orar eran las correctas. Absorbíamos en aquella época todo lo que venía desde el púlpito, cualquier invitado que venía y nos predicaba sobre estos temas, lo dábamos todo por válido. Asumíamos incluso sus formas, hasta sus frases. No confrontábamos con las Escrituras lo que se nos decía y enseñaba. No solo lo que se decía o enseñaba, tampoco confrontábamos las formas en las que se oraba. Yo sé que lo que estoy compartiendo es delicado, hermanos, y que puede herir muchas sensibilidades. Tampoco sé si tenéis la madurez para recibirlo y examinarlo de la forma correcta. Pero creo que es mi deber llevaros a este punto de confrontación con las Escrituras. Que vosotros mismos vayáis a las Escrituras. Si logro eso, me doy por satisfecho. No pretendo cambiar vuestra forma de orar, no pretendo que absorbáis lo que yo os estoy diciendo, sino que vayáis a las Escrituras. Sé que cuando esta predicación, como pasó cuando prediqué en Aranjuez sobre este tema, hace ya por lo menos 6 años, creo recordar. Sé que cuando esta predicación se suba a la página web o al YouTube de la ¿YouTube se dice? YouTube de la iglesia, me va a crear muchos problemas. Y pastores que son buenos amigos me van a llamar y me van a decir, me van a echar la reprimenda, porque ellos decretan. En las asambleas de Dios hay iglesias que piensan como nosotros y hay iglesias que no piensan como yo les estoy transmitiendo. Que da mucha autonomía que las iglesias funcionen con arreglo al liderazgo de la iglesia. No hay un ordeno y mando desde arriba hacia abajo, sino que cada iglesia, la visión del pastor, el perfil de la iglesia que el pastor quiere transmitir, pues tiene mucho peso. Por eso les digo que seguro que si ustedes van a otras iglesias de Asamblea de Dios, cada vez menos tengo que decir, todavía hay estas formas de orar, ¿no? Pero yo no tengo la responsabilidad en esas otras iglesias. Yo tengo mi responsabilidad en la iglesia de Valdemoro y mi responsabilidad en la iglesia de Aranjuez. Yo sé que André aquí ha enseñado lo mismo que yo estoy enseñando. No hay variedad, porque ya lo hablé con él antes de que él me propusiese pastorear la iglesia. Yo le dije, mira, yo esto no lo practico. No creo que sea conveniente. Y me dijo, no hay problema. Hay cosas que yo hablé con él, ¿vale? Pero aún así sé que hay pastores que son muy queridos para mí y que me aprecian y que pues no comparten lo que yo estoy compartiendo ahora y me van a llamar y me van a decir, oh, ya estás otra vez con esto. Bueno, es mi responsabilidad. Estoy enseñando a la iglesia donde Dios me ha puesto y tengo que dar cuenta de cada uno de los que pasa por esa puerta. Tengo que dar cuentas al Señor. Entonces, con honestidad, les tengo que enseñar lo que yo, como dice Pablo a los Corintios, lo que yo he recibido del Señor. Y he empezado dando mi testimonio para que nadie piense, no, yo he pasado ya por todo eso. No es nuevo para mí, ni es nuevo para la iglesia de Aranjuez.
No, y aquí no es nuevo, porque aquí los colaboradores que empezaron conmigo dejaron esta iglesia precisamente porque yo les confronté y les dije, estas formas no son las que yo quiero para Valdemoro. Y dijeron, pues nos vamos, pastor. Bueno, pues adiós. Los tenéis a 700 metros. Quiere decir que si alguien quiere estas formas, a 700 metros están. Cruzas el parque Conde de Ahumada, calle Cantabria, ahí los tienes. Los que estuvieron aquí. A mí no tengo ningún problema. Ahora sí te tengo que decir que ya no son ministros de Asambleas de Dios, que en esta pasado congreso fueron excluidos, o dicho de otra manera más dura, expulsados del cuerpo ministerial de Asambleas de Dios. A pesar de la segunda oportunidad que yo les di, porque era su segunda oportunidad incorporándolos nuevamente al cuerpo ministerial, pero tengo que decir que yo no he tenido que ver nada en su exclusión. Yo les dije, bueno, vais a abrir otra iglesia aquí, me da igual. Yo podía haber dicho, no está a más de 1 kilómetro como Asamblea de Dios determina que una iglesia tiene que estar de otra, de la propia denominación. Yo no dije nada ni abrí mi boca. Pero por otras cuestiones, por estas formas, por unirse a otras iglesias con estas formas, les llamaron de Asamblea de Dios y le dijeron, esto no, esto así no. Hay que diferenciar entre lo que es ser pentecostal, o las enseñanzas y doctrinas pentecostales, que nosotros somos pentecostales, creemos en los dones, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la vigencia de lo uno y de lo otro, pero no somos neopentecostales. Estas formas que al principio se establecían como formas de las iglesias de la prosperidad, que hay muchos matices más, que no hay tiempo para ello, se encuadraron dentro de iglesias de la prosperidad, pero ahora se les conoce como neopentecostalismo. Cuando tú oigas hablar del neopentecostalismo es de todo esto, ¿vale? Pero seguimos, que quiero llegar al texto por el que se decreta, o por el que los argumentos o por los que uno os decreta. Por eso decía, hermanos, que aunque me cree problemas, es mi obligación como pastor de la iglesia enseñar lo que yo creo que es correcto. Y como he dicho, lo que pretendo es provocar en ti ese desafío a que vayas a las Escrituras y que vengas, pastor, me cojas después de la reunión o otro domingo, me digas, pastor, yo este texto creo que avala y esta es mi argumentación, y tú me lo dices y lo vemos juntos. Y si consigues darme una argumentación conforme a la palabra, estoy dispuesto a cambiar de opinión. ¿Cómo cambié? ¿Cómo cambié? Si es que yo decretaba. ¿Vale? Mi pregunta para esta reflexión de hoy tiene que ver, como he dicho, con esta enseñanza. Ya veremos las otras, porque hay más. He dicho algunas, como, a ver, ¿qué dije? Decretar, atar y desatar, la sangre de Cristo, maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Para mí todas están en el mismo paquete. Pero las veremos poco a poco, si me permiten, y si no les aburro, iremos viendo poco a poco todas estas enseñanzas. Pero hoy quiero detenerme en decretar en nuestras oraciones. Es bíblico que en nuestras oraciones, como cristianos, decretemos qué es lo que va a pasar, acontecer o suceder. Pero antes quiero empezar con un texto de Santiago. Santiago 4, 13, 17 dice, vamos ahora me vais a permitir que acelere un poquito porque si no me vais a echar a la calle sin terminar la predicación. Pero dice, Santiago 4, 13, 17, si no te da tiempo a llegar, apúntalo y lo puedes ver luego en casa. Vamos, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es decretar? Vamos a empezar por el significado de decretar. Decretar, según la Real Academia de la Lengua, dice, dicho de la persona que tiene autoridad o facultades para ello. También tiene el significado de resolver o decidir, o de dictar un decreto. ¿Vale?
Eso entendemos por decretar. Es decir, es el dicho de una persona, la declaración de una persona que tiene autoridad y facultades para resolver, para decidir lo que se debe hacer. Ejemplos, os pongo 2 ejemplos. El juez, cuando decreta una sentencia, ha evaluado los casos, ve tal, y ahora hay jurado popular, pero al final la sentencia la decreta el juez. Y el juez decreta esa sentencia y dice 4 años de prisión y tanto de indemnización. Lo decreta y se cumple. La ley te permite apelar, pero se cumple el decreto. El rey, se le presenta al gobierno, esto se ha aprobado en las Cortes, llega el rey, se le presenta el documento, el decreto, es un decreto, el rey lo firma, porque es el rey el que tiene que firmar el decreto, y en el momento que lo firma, se cumple. Ya está en vigor y se cumple, sí o sí se cumple. Y si no lo cumples, llevarás tu castigo. Si tienes que pagar Hacienda y no lo pagas, y el decreto del rey es que a partir de tal hay que pagar, os pongo ejemplos que me estáis entendiendo, ¿vale? Pero eso es un decreto, el decreto lo firma el rey. Lo firma el rey, y hasta que no lo firma el rey y sale en el boletín oficial del Estado, no pasa nada. Pero en el momento que lo firma, es decir, en el momento que lo decreta, se cumple. ¿Me van entendiendo? Vale. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo sí. No sé cuántos, pero yo sí. Yo levanto la mano. No hace falta que la levantes, ¿eh? Hemos oído alguna vez una oración semejante a esta que voy a leer. Está sacada de un culto, ¿eh? Si alguien dice, ¿dónde has sacado esto, pastor? Está sacado de un culto. Pero yo no sé si tú has oído alguna vez orar de esta manera. Yo decreto, ya estoy entrando en la oración, ¿eh? Yo decreto que hoy todo me saldrá bien. Decreto que todo lo que haga prosperará. Decreto bendición de todo tipo sobre mi familia. Decreto bendición sobre mi hogar, sobre mi negocio. Decreto que Satanás no me tentará. Decreto que ninguna enfermedad tocará mi vida ni la de mi familia. Eso sí, al final ponemos en el nombre de Jesús, amén. Menos mal, porque en el resto no he visto a Jesús por ninguna parte, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. Yo decreto, yo decreto, yo decreto, yo decreto, yo decreto. Bueno, pues todo esto se debería haber cumplido. Pues no se cumplió. Pues no se cumplió. Un decreto se tiene que cumplir sí o sí, no hay vuelta de hoja. Cuando lo que decretamos sobre nosotros, sobre la persona por la que oramos, no se cumple, ahí viene el que ha decretado y te dice, es que te falta fe. No tenías fe, o algo peor, estabas en pecado, por eso no se ha cumplido. Y tú te vas como diciendo, pues vaya birria de creyente que soy. Te vas hecho polvo. No te ha edificado esa oración, no te ha edificado esa administración. ¿Por qué? Porque estás viendo que cada semana te están decretando lo mismo y tú sigues igual o peor. Y un decreto, si es decreto, se tiene que cumplir. ¿Cuál es el problema? Que los decretos en el terreno espiritual solo los puede decretar Dios. Ese es el problema. Y los decretos de Dios se cumplen. ¡Hágase la luz! ¿Y se esperó 3 años la luz? No, la luz se hizo. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y vaya que morimos, ¿eh? Hasta hoy nadie ha cambiado ese decreto. Ahora ya estamos libres de ese decreto, porque ese decreto es el que dice Hebreos que fue clavado en la cruz con Cristo Jesús. Pero el decreto ahí estaba, nadie podía inmovilizarlo hasta que Cristo pagó por nosotros. Por eso podemos resucitar, si no ese decreto estaría ahí para... Dios decreta y se cumple. Se cumple porque es el único que puede decretar. Si no se cumple, no es un decreto. Y si no es un decreto, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Y nadie se me asuste por lo que voy a decir. Es un conjuro. Ay, señor, pastor, ¿qué dice usted ahora?
¿Qué es un conjuro? Buscamos en el diccionario. Fórmula mágica que se dice, recita o repite para conseguir algo que se desea. Esta es la definición de conjuro. Ahí lo dejo. Ves tú. Luego haz tu investigación, indaga. Es una declaración mágica para que algo suceda con la esperanza de que se cumpla. Con la esperanza de que se cumpla. Entonces ya no es un decreto. Si es con la esperanza, no es un decreto. El decreto se cumple. Cuando el rey firma, se cumple. El decreto ya está lanzado. En este sentido, el único que puede decretar, como he dicho, es Dios. Es Dios. Porque Él es el rey que puede decretar. Él es el rey de reyes. Él es el soberano Señor del cielo y de la tierra. Si no eres monárquico, Él es el Señor de señores, ¿vale? Si eres republicano, no te gusta la monarquía, bueno, pues el Señor es el Señor de señores. Pero si eres monárquico, Él es el Rey de reyes. Amén. ¿Qué quiere decir que Él es el soberano? Que nadie le dice lo que tiene que hacer, pero cuando yo estoy decretando, le estoy diciendo a Dios que tiene que hacer eso. Cuando digo que el soberano es que tiene el poder para hacer y disponer como Él quiera, como a Él le plazca, que nadie le da instrucciones. Pero cuando yo estoy decretando, le estoy dando instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer. Es más, le estoy ordenando porque un decreto es una orden. Si yo decreto en mi oración, ¿a quién me estoy dirigiendo? Me estoy dirigiendo a Dios, conforme a la enseñanza de Jesús. Ahora, si me estoy dirigiendo a otra cosa, le estoy ordenando, le estoy diciendo, Señor, tienes que hacer esto porque te lo estoy decretando. Y si no está en la voluntad de Dios. Deuteronomio 26, 17 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Los decretos son para que nosotros los cumplamos. Son de Dios para que nosotros los cumplamos. Y cada vez que te aparece la palabra decretos en la Biblia, es en este sentido. Dios te decreta para que tú cumplas. No yo decreto para que Dios cumpla. ¿Me entendéis? Vale. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos decretos, estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy a Jehová, hoy que Jehová es tu Dios. Mira, aquí vemos una declaración buena, no positiva en el sentido positivo, sino una declaración buena, aceptable. Has declarado, puedo declarar, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos. Es decir, aquí aparecen los decretos que yo tengo que guardar y que escucharás su voz. Hay una diferencia entre el decreto y la declaración. La declaración es una proclamación de algo sucedido, una afirmación de tu fe y de tu creencia. Este tipo de declaración es correcta, no pasa nada, tú puedes declarar. Pero lo que se conoce como declaración positiva tampoco es una forma correcta de orar, porque en realidad es un decreto encubierto. Pero examina tú luego las oraciones con el modelo final que te voy a dar. El decreto es una orden que tú das y se tiene que realizar, se tiene que cumplir. Esta enseñanza sobre decretar me crea 3 problemas para validarla. La primera, agrede a Dios en los propósitos y planes que Él tiene para con nosotros. Imagínate que yo tengo un llamado del Señor, o Jenny tiene un llamado, o alguien tiene un llamado para ser pastor. Y yo le decreto que va a ser evangelista. A mí me ha pasado, A mí me decretaron que iba a ser evangelista, que iba a ir a las naciones, que la gente se iba a convertir en mis predicaciones. Suerte que yo estaba maduro. Suerte que yo sabía cuál era mi llamado. Pero cuando me puso a orar y a empujarme aquí en la frente y a decretarme que iba a ser evangelista, yo dije, ay Señor, ahora me ha cambiado el llamado. Pues no se lo dije, lo pensé por dentro, yo respeto. Pero luego, si te pilla siendo poco maduro, te agarras a ese decreto y puedes echar por tierra el verdadero llamado del Señor.
para lo que Él quiere. Agrede a Dios en los propósitos y planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Si yo te voy a decretar prosperidad, cuando en realidad el Señor te tiene pasando una prueba para que te agarres a Él con firmeza, porque está tratando con tu carácter, está tratando con tu forma de ser, con algo que hay en un área de tu vida que Él quiere cambiar y transformar. Si yo te decreto, va a decir, Señor, ya me has chafado a mí el trato que yo tenía con este hermano o con esta hermana. ¿Entiendes? Agrede al Señor porque ignora su soberanía, ignora su autoridad, ignora lo más importante, la voluntad de Dios, porque tú le estás declarando tu voluntad. 2, agrede, como he dicho, la soberanía de Dios, porque es Dios y solo Dios quien decide cómo serán las cosas. El ejemplo de Pablo, que fue librado varias veces de la muerte. Sin embargo, a Esteban no. Esteban murió, fue el primer mártir. Y Pedro murió crucificado boca abajo. Todos los apóstoles murieron como mártires, pero Juan no, él murió de viejo. Porque a Dios le plació. ¿Los otros eran peores? ¿Murieron por martirio? No. Yo que sé en qué circunstancias por las que estás pasando, Dios en su soberanía está tratando contigo. Si está formando en ti el carácter de Cristo, si está haciéndote madurar, si yo oro decretando que tus circunstancias cambien, que todo te vaya bien o bonito, como dice la canción, estoy interfiriendo y agrediendo la soberanía de Dios. Porque vuelvo a decir, no le estás pidiendo a Dios, le estás decretando, le estás ordenando, le estás mandando. Hermanos, yo quiero que se imaginen, pero al final nos pone a nosotros en el lugar de Dios. Dios es soberano y como soberano está en su trono. Hemos cantado al que está sentado en el trono. Apocalipsis nos describe a Dios sentado en el trono, decretando. Él sí. Y ahora el sello, y ahora la trompeta, y ahora sus decretos, y por cuenta se van a cumplir todos. Pero Él es el que está sentado en el trono. Cuando yo me pongo a decretar, le estoy diciendo, bájate del trono, amiguete, que me voy a sentar yo para decretar. Dios es soberano. Cuando decretamos, estamos echándole a un lado a Dios. Nos ponemos en el lugar de Dios. Y eso tiene un nombre. Se llama idolatría hacia nosotros mismos. El único que tiene autoridad para decretar, para resolver de diferentes formas y decidir lo que pasará y cómo pasará en nuestras vidas es Dios. El argumento textual para esta enseñanza que utilizan estos hermanos o maestros o pastores o apóstoles, como los queramos llamar, el texto en el que la mayoría se argumenta. Hay luego otros textos con relación a la declaración positiva, con relación al poder de la palabra, con relación a este tipo de cosas que van unidas al decreto, que los veremos. Pero, concretamente, para el declarar, es Apocalipsis 1, 5 y 6. Y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero matizar una cosa en esta lectura. Fíjate, porque hablaremos otro día de ello, pero fíjate que siempre que aparece la sangre de Cristo en las Escrituras va con relación a la limpieza de nuestros pecados. ¿Vale? Un apunte solamente para que lo vayamos, ya hablaremos de eso en otro momento. Y nos hizo, coge este texto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este nos hizo reyes es el argumento o el texto que se utiliza para decir, bueno, si somos reyes, podemos decretar. Hemos dicho que solo decretan los reyes, ¿no? Si somos reyes, podemos decretar. Y
Todo esto que te voy a leer ahora está sacado de una predicación, defendiendo el decretar en la oración, ¿vale? Yo te lo voy a lanzar, a mí no me escondo de decir los argumentos que hay, no, pero yo quiero que tú los examines luego y los lleves a las Escrituras, ¿vale? Y dice el argumento teológico que desarrollan estos apóstoles o decretadores, te vuelvo a decir, lo que voy a leer a continuación está sacado de una predicación defendiendo esta enseñanza. Y ellos dicen: la autoridad de rey que tenemos es un derecho delegado por Cristo a sus hijos, y esta autoridad es para ejercer dominio y señorío. Dios le ha dado a cada creyente el derecho de ejercer poder y autoridad en su nombre. Poder es la habilidad divina para obrar cualquier cosa. Él te ha dado autoridad y poder para ordenarle a las circunstancias y a los problemas que se dobleguen. Tú tienes la autoridad para decretarle y ordenarle a los problemas que se solucionen. Lo único que tienes que hacer es decretarlo en el nombre de Jesús. Simplemente tú le dices en el nombre de Jesús a las cosas y tú lo decretas y estás usando el poder que Dios te dio y lo liberas por tu boca. Tu boca Dios te la dio para decretar, para atar y desatar. Esta situación temporal va a pasar tan pronto como tú le ordenes que se vaya. Y que ordenes a los cielos y que ordenes a la tierra en el nombre de Jesús. Entonces el mundo de las tinieblas tiene que oírte y tiene que obedecerte a ti, porque eres hijo de Dios. Porque eres hijo del Dios Todopoderoso y tú eres intocable. Esto está sacado de una predicación, hermano. Yo no sé si todavía se podrá oír porque es una predicación de hace muchos años, pero está sacado de una predicación. En una palabra está diciendo, en una palabra, todo esto como ella está diciendo, tú eres Dios. Es la misma mentira del huerto del Edén. Si comieres, seréis como Dios. Y es la misma mentira que nos trastorna y que nos hace caer en pecado. El querer ser como Dios. El hombre se empeña en querer ser como Dios y Dios se hizo hombre. ¿Qué ejemplo? Qué pena que el apóstol Pablo no supiera todo esto. Estaba el pobre siendo aguijoneado por un mensajero de Satanás. ¿Cómo no se le ocurrió declarar? Porque esta enseñanza no es de los apóstoles. Esta enseñanza no es de Jesús. Esta enseñanza no viene en el libro de los Hechos. Esta enseñanza no viene en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. No viene en los Evangelios. Esta enseñanza es de apenas hace 30 años. Ni siquiera las iglesias del siglo XIX, los inicios del pentecostalismo en el año 1019, tenía esta enseñanza. Es una enseñanza nueva, reciente, no contrastada, no verificada, admitida porque suena bien, porque es placentera, porque nos agrada, nos da ese sentirnos como Dios. Hermanos, pero no está en las Escrituras. Pero realmente ese texto que hemos leído, ese que nos hizo reyes, ¿nos da todo esto? Eso es una interpretación, sí, privada. Pero a la luz de las Escrituras y de este texto en el que está, en Apocalipsis capítulo 1, donde toda la gloria se la lleva el Cordero, hay otra versión que me gusta más. La mayoría de las versiones tratan este versículo de otra manera, que quiero leértelo porque a veces hay que contrastar diferentes versiones para darte una mayor riqueza a la hora de interpretar. Lo que te voy a leer ahora viene en la Nueva Versión Internacional, Dios habla al hombre, en Nácar Colunga. Ya no te estoy metiendo solamente una Biblia católica, una Biblia evangélica, sino de editoriales evangélicas, sino también de Biblias católicas. La Biblia de las Américas,
y la Biblia de Jerusalén. Este versículo 6 dice, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Ya cambia. Al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero aunque fuésemos o interpretásemos que somos hijos del Rey y por tanto nos hizo reyes, el reino de Dios solo tiene un rey. Podemos ser reyes, pero el reino de Dios solo tiene un rey, que es Dios, que es Jesucristo. Él es el rey. A lo más que podemos llegar es a príncipes. Pero te voy a decir, tenemos un problema aún siendo príncipes. Porque en este reino, en el reino de Dios, el reino muere. Con lo cual el príncipe sigue príncipe toda su vida. Pero voy a decirte más, tampoco abdica como abdicó nuestro rey Juan Carlos, con todas sus historias. Y le sucedió el príncipe que pasó a ser rey. Pasó a ser rey. Pero en nuestro reino, en el reino de Dios, el rey es eterno y para siempre. Hay otros textos, Marcos 16, 15 y 18, Juan 14, 12 y 15, y hay otros textos que vamos a ir viendo, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a ir viendo que argumentan o que se utilizan para argumentar el que es lícito o está bien o no crea ningún problema al decretar. ¿Queréis apuntarlo? Lo vamos a ver, si Dios lo permite, otro domingo, pero quiero que tomes nota. Proverbios 18, 21. Job 22, 28. Marcos 11, 23 y 24. Romanos 4 y 17. Salmo 144. Sí, hasta ahí yo creo. Esos textos también. Sí, os lo digo nuevamente. Proverbios 18, 21. Te voy adelantando si quieres. Aquí se argumenta y se entiende que es una afirmación de que las declaraciones positivas o negativas pueden influir directamente en nuestra realidad. Tú ves ahí y examina el texto, examina el contexto anterior y el posterior. Y cuando yo predique, si no estás de acuerdo, pues cuando acabe me dices, lo he visto, pastor, como me has dicho en esta semana y no... Pero cuando lo estudie, todavía no te he explicado este texto, solamente te he explicado el de primera Apocalipsis 1. Repito, Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Job, libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Marcos 11, capítulo 11, versículos 23 y 24. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Salmo 144. Y espera, que creo que, no sé si hay alguno más, no creo que te he dicho los mismos. Sí, creo que son esos. Te voy a leer el primero simplemente para que lo vayas viendo. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo, como he dicho, se interpreta como un llamado al poder de las palabras para crear o cambiar circunstancias. Yo quiero que tú vayas luego, leas el contexto anterior y el posterior y saques tu conclusión. Y voy a terminar, porque os quiero dejar algo. ¿Cómo sabemos si una cosa está bien o está mal? ¿Cómo sabes, por ejemplo, si una moneda es falsa o si un billete es falso? ¿Cómo lo sabes? Teniendo el verdadero al lado, ¿no? Conociendo el verdadero, lo pruebas y dices, esto Israel lo sabe perfectamente, él es ciego, a él le dan un billete pero solamente en el tacto, en ver
las escuadras, lo tienta y dice, este es falso. Y dice, no, este no me des este que no es admitido. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente el que es correcto. Dirá, bueno, pastor, entonces, ¿cómo oramos? Porque me has vuelto loco, ahora mismo ya no sé si abrir la boca en la oración o no abrirla. Mira, hermanos, esto es lo que yo enseño. Privadamente, que cada uno ore como quiera. Yo ahí en lo privado no me voy a meter. Yo te enseño lo que creo que es correcto. Incluso en lo privado deberías acomodar tu forma de orar a lo correcto de la Biblia. Pero como iglesia no enseñamos eso, ni oramos de esa manera. A mí alguna vez se me ha escapado alguna declaración positiva por ahí, ¿vale? No, tampoco vamos a sacar ahora la guillotina y vamos a cortar el cuello a la mitad, ¿no? No, pero sí lo que pretendo es una reflexión, un estudio, una vuelta a la palabra para ver, porque criticamos mucho a los católicos, le decimos, esto no es correcto, el concepto que tenéis de María, no es correcto el concepto que tenéis de los santos, no es correcto esto, o no es correcto recitar el Padre Nuestro como si fuese un mantra hindú. Pero nos examinamos a nosotros, en nuestras formas, vemos si se ajustan a las Escrituras, o estamos dispuestos a que si las Escrituras nos redargullen, y aquí hablo a cada uno en lo personal, de cómo estamos orando, estamos dispuestos a girar, a hacer un esfuerzo, a decir, ay, que a ver si mañana en vez de decretar 4 veces, decreto una sola. Porque cuesta, a mí me costó, y todavía cuando me entro así de forma, algunas veces me escapa algún gazapo. Así que tengan paciencia conmigo también, porque estoy en aprendizaje continuo también, ¿eh? Pero si quiero saber si estoy orando bien o estoy orando mal, tengo el ejemplo, a Jesús se le preguntó y se le dijo, Señor, enséñanos a orar. Los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. Así que mejor maestro que Jesús no lo hay. Ni yo os puedo enseñar a orar bien. Pero Jesús sí nos dejó. Cuando se le dijo, enséñanos, hay específicamente un texto en el que Jesús enseña acerca de la oración. Mateo 6, 9 y 13. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. No quiere decir que tenga que repetir esto como hacen los católicos. Ahí como, Padre nuestro, eso es un rezo, no es una oración. ¿Vale? Esto es un modelo en el que sitúa al Padre, ¿dónde? En su lugar. No nosotros en el lugar del Padre para decretar, sino que sitúa al Padre en su lugar. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Y muestra su gloria, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad. Hágase, ¿cuál? ¿Mi voluntad, mi decreto, mi declaración? No, tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús no le dijo, declara ahí provisión para todo el año. No, el pan nuestro. ¿A quién estás orando? ¿A quién está orando? En la enseñanza, ¿a quién dice Jesús que oremos? Al Padre, que está en los cielos, sentado en su trono, que es el soberano, que es el poderoso. Y le dice, ven tu reino porque este mundo está perdido. Ven, necesitamos que transformes nuestras vidas, transformes nuestros entornos. Pero sobre todo que se haga tu voluntad, como se está haciendo en el cielo, que se haga también en la tierra. Su voluntad, pero no la nuestra. El pan nuestro de cada día dánoslo y cubre nuestras necesidades. El pan es lo más fundamental. Nuestras necesidades básicas. No necesitamos tener una limusina que me traiga todos los domingos desde Aranjuez aquí. Ya me cuesta aparcar el Citroën que tengo como para aparcar la limusina aquí. No encuentro sitio. No es esa nuestra oración. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos hace meditar cuando estoy orando. ¿Tengo algo con alguien? ¿Tengo que pedir perdón a alguien? ¿Tengo que perdonar a alguien? Nos hace meditar sobre esto. Y no nos metas en tentación. Fíjate qué parte de guerra espiritual hay aquí. No nos metas en tentación. Líbranos de la tentación. Líbranos del mal. Guárdanos del mal, porque hay mucho mal por el mundo.
desde un atraco, cosas que escuchamos en las noticias. Guárdanos de todo eso. Y sobre todo, líbranos de caer en la tentación del diablo, ¿no? Porque es suyo, de Él es el reino. Él es el Rey y suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria por todos los siglos. Amén. Este modelo engrandece, da grandeza a Dios, a su soberanía, a su poder, le pone en su lugar. Es el centro de la oración, no somos nosotros. Examínate a la luz de esta enseñanza, porque es una enseñanza de Jesús que le preguntaron, enséñanos a orar. Y ahora vete por todos esos versículos que yo te he dado como argumentos para defender que se puede decretar y examínalo a la luz. Ponte aquí a la luz de las formas en las que tú oras o las formas en las que has oído hablar. Ponte a la luz de este texto de Mateo, de Jesús enseñando cómo hay que orar. Ponte y analiza si es adecuado. Y luego examina cada contexto. Cada texto que te he dado, yo te voy a pedir que mires dos cosas. Una, ¿se está refiriendo a una enseñanza sobre la oración? Mira el texto y mira si está en un entorno de enseñanza con relación a la oración. Ahí lo dejo, ¿vale? Que si no... Vamos a orar, ¿amén? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu bondad. Tú eres poderoso, tú eres grande, Señor. Enséñanos a orar. Te seguimos pidiendo, como los discípulos te pedían, como los apóstoles te pedían, Señor, enséñanos a orar. Somos torpes cuando oramos. Tenemos mucho que aprender, Señor, y seguramente tenemos muchas cosas que desaprender también. Por eso te pedimos, Señor, que con tu palabra tú nos redargullas, nos corrijas. Si estamos equivocados, Señor, si estoy equivocado en la forma en la que yo creo que debe orar, házmelo ver, Señor. Házmelo saber, porque me gusta agradarte, me gusta darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hago, pero también en todo lo que digo, incluso en cómo te pido, Señor. Quiero que tu nombre sea glorificado en todo. Si no te agrada, Señor, si estoy equivocado, habla a mi corazón, Señor. Como ya lo hiciste en su momento, habla a mi corazón, Señor. Aquellas cosas que tengo que corregir con relación a la oración, pero a veces también con relación a otras cosas, Señor, que damos por sentado que son correctas porque nos lo enseñaron, lo aprendimos, se hacía en nuestras iglesias cuando nos convertimos por primera vez a ti, Señor. Cuando visitamos por primera vez una iglesia. Se hacía, lo aprendimos, lo adquirimos sin ver si realmente son cosas que a ti te agradan, Señor. Nos queda mucho, Señor, por conocer de ti, por aprender de ti, pero queremos abrir nuestro corazón, Señor, de forma que estemos dispuestos a dejarnos instruir, educar, corregir, Señor, por tu palabra. Tu Espíritu Santo que inspiró tu palabra, Señor, sea el mismo Espíritu Santo que la inspiró, el que trabaje en nuestro corazón, Señor, para ir transformando y renovando en nosotros, Señor, todo aquello que no te agrada, Padre, y poniendo en su lugar aquellas cosas, Padre, que te agradan. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Que tengan una buena semana.